Habíamos visto las críticas que recibió Skinner, sobre todo a partir de su énfasis en la intencionalidad de los autores como la clave para la comprensión de los textos. Sin embargo, la crítica más profunda y más persistente no referirá tanto a su planteo teórico como a su práctica historiográfica. La producción histórica de Skinner, según se alega, se encontraría en franca contradicción con sus propios postulados teóricos. De hecho, en ella se dice, termina reproduciendo todas aquellas falacias o mitologías que él mismo denunciara en su texto teórico de 1969. Bueno, sin embargo, como vamos a ver, estas contradicciones resultan en realidad solo sintomáticas, revelan en realidad la existencia de problemas aún más profundos de índole teórico-metodológica, frente a los cuales su teoría ya no va a ofrecer respuesta. Bueno, esto se puede observar más claramente cuando analizamos la cuestión de la perspectiva de Skinner respecto de la temporalidad de los conceptos, cuál es la dinámica y la fuente de la contingencia, del cambio, las transformaciones que experimentan históricamente los discursos. Bueno, eso es lo que vamos a ver finalmente en esta cuarta parte. La serie de críticas que recibió su teoría se encuentran en el libro compilado por James Tolle, Meaning and Context. Aunque la crítica más profunda va a referir ya no a su planteo teórico, sino a su práctica historiográfica, sobre todo en su libro más importante, que es Los fundamentos del pensamiento político moderno. Ahí Skinner incurriría en ese mismo conjunto de falacias que él cuestionó en su texto teórico. Bueno, muchas de estas críticas van a estar recogidas en el libro que se organizó con motivo del 25º aniversario de la publicación del libro. En definitiva, Skinner y la escuela de Cambridge toda, digamos, a pesar de sus aportes, no lograría aún romper completamente con los marcos conceptuales de la vieja historia de ideas, en las cuales terminará recayendo. Y eso se verá aún más claramente en su obra reciente, en la cual ya abandona esas preocupaciones teóricas originales y se enfoca en un objeto más específico, que es tratar de rescatar la tradición republicana clásica. Bueno, este objetivo último, que no es solo de Skinner, sino de toda esta escuela de Cambridge, se encuentra plasmado en Skinner en su obra última, Libertad antes del liberalismo. Esta ya en su título mismo se ve que está atravesado por un fuerte impulso normativo, lo cual lo obligará nuevamente a deshistorizar los discursos y a reducirlos a meras ideas intemporales. En definitiva, recaerá en lo que el propio Skinner indicara como la fuente última de todas las perversiones metodológicas, como es el supuesto de la existencia de preguntas perennes, la búsqueda del ideal eterno del buen gobierno, el cual estos autores creerán haberlo finalmente hallado en la tradición republicana clásica. Sin embargo, como veremos, más que una contradicción entre su producción histórica y sus escritos teóricos, como suele afirmarse, lo que se pone de manifiesto allí es la existencia de inconsistencias en su propia teoría, lo que nos lleva a la cuestión de la temporalidad de los conceptos. Lo que veremos a continuación es una primera aproximación de un problema más vasto, el cual desarrollo en un libro, en estos momentos en elaboración, que será publicado precisamente por Cambridge University Press y que contendrá la serie de conferencias que dictaré allí el año próximo. La pregunta que se plantea es, ¿cómo explica Skinner
el cambio en los lenguajes políticos. Y acá tenemos que volver al giro retórico. Un aspecto curioso en el tipo de giro retórico que introduce Skinner es que de la inmensa cantidad de figuras retóricas que desarrolló esta tradición, a él le va a interesar en realidad solo una de ellas, que es la de la paradiástole. La figura de la paradiástole consiste en redescribir hechos o acciones de modo que presenten un contenido moral o ético opuesto al normalmente establecido. Por ejemplo, de alguien que es muy suelto de dinero, digamos, se puede afirmar o bien que es muy generoso o bien que es un irresponsable. Una misma acción se la puede describir así como o bien como un vicio o bien como una virtud. Este fue un problema serio en la tradición retórica clásica porque haría imposible determinar el sentido ético o moral de una acción. Según la terminología de la época, esto resulta del hecho de que, según se dice, virtud y vicio son vecinas. Que algo sea virtuoso o vicioso sería una cuestión de punto de vista nada más. Como dije, esto resultaba particularmente perturbador y de hecho va a ser el gran problema que va a llevar a Hobbes, según afirma Skinner, a sostener la necesidad de que haya un soberano que decida al respecto. De todas formas, el hecho de que Skinner se enfocase en esta figura de la paradiástole obedece a razones que exceden el plano estrictamente historiográfico. La misma ocupa un lugar central en su teoría. En efecto, Skinner interpreta el cambio histórico en términos de paradiástole. Su crítica a keywords de Raymond Williams y a la historia conceptual en general se funda en este supuesto. Según afirma, Williams en ese libro pierde de vista los que él considera los términos fundamentales, que son aquellos que son, además de descriptivos, valorativos, los que no solo describen situaciones, sino que portan en sí además un sentido ético. Y esto es así para él porque piensa que el cambio lingüístico consiste básicamente en un ejercicio de paradiástole, es decir, una novedad conceptual, toda novedad conceptual, conlleva para él una transvaloración, es decir, se produce cuando alguna acción que hasta un determinado momento aparecía como viciosa se la hace aparecer como virtuosa o viceversa. Esta es la tarea de los que llama los innovadores de ideología. El ejemplo clásico que da él es el de los protestantes que describe Max Weber en La ética protestante y el espíritu del capitalismo. Si recuerdan la teoría de Max Weber, esta afirma que el espíritu de ahorro que tenían los protestantes fue la base para la acumulación de capital y en definitiva para el surgimiento del capitalismo moderno. Skinner dice que en realidad que no es tan así, como mostrara Trevor Roper, las prácticas capitalistas existían ya antes de que surgiera el protestantismo. Pero sí es cierto que los protestantes produjeron lo que él llama un gran logro retórico, el haberle dado una nueva legitimidad a estas prácticas que hasta ese momento eran condenadas como perversas por el pensamiento cristiano dominante. Al redescribir el afán de ahorro y acumulación de dinero como prueba de frugalidad y probidad cristiana, si bien no inventaron el capitalismo, van sí a permitir su desarrollo. Como él dice entonces, todos los cambios en los lenguajes conllevan un ejercicio análogo de transvaloración. Se tratan en definitiva de ejercicios de paradiástole. Ahora bien, ¿cuál es el problema que esto plantea? Según muestra el ejemplo de los protestantes, Skinner se concentra en cómo estos lograron imponer en la sociedad este nuevo sentido positivo para las prácticas capitalistas que hasta ese entonces portaban
una connotación negativa. ¿Cómo supieron adecuar estos nuevos valores al lenguaje predominante, apelando a sus mismas categorías y redefiniéndolas? Pero esto no explica aún cómo los mismos lograron concebir esos nuevos sentidos para tales prácticas. Es decir, cómo esos sujetos lograron ellos mismos apartarse de las convenciones lingüísticas que ellos tenían disponibles e imaginar ideas y principios valorativos distintos a los establecidos. Y no solo cómo lograron subsecuentemente imponerlos al resto de la sociedad, que habría sido su logro retórico, según dicen. Las nuevas ideas que estos desarrollaron, y este es el punto central, de hecho presuponían un cierto lenguaje dentro del cual las mismas pudieron ser articuladas, una cierta gramática. La pregunta que surge aquí, pero que Skinner omite, es cómo surgió ese otro lenguaje que no era ya el que estaba disponible y a partir del cual los protestantes pudieron concebir esos nuevos sentidos y redefinir las prácticas capitalistas. Una respuesta posible a esta pregunta es que estas nuevas ideas le habrían venido a los protestantes de esas mismas prácticas capitalistas, es decir, se tratarían de meros reflejos en la conciencia de transformaciones procedentes de la realidad social. Sin embargo, como vimos, Skinner rechaza estas explicaciones sociologistas, reduccionistas o mecanicistas. Entonces, llegado a este punto, Skinner no tiene otra alternativa que desplazar la cuestión hacia la orilla opuesta, trasladarla del plano objetivo al plano subjetivo. Y es aquí que aparece la figura del autor. Skinner, de hecho, atribuye los cambios conceptuales a la acción de autores o grandes pensadores que en determinado momento vienen a introducir nuevos sentidos en el lenguaje de una época. El autor, a diferencia de lo que llama los meros reproductores de ideología, son aquellos que logran romper con los constreñimientos de los lenguajes existentes e imaginar nuevos sentidos. Estos aparecen así como especies de individuos providenciales, vienen a encarnar como figura esa instancia externa al lenguaje que explica y en última instancia da cuenta de las transformaciones que estos experimentan históricamente. En definitiva, Skinner siempre coloca a la figura del autor en el lugar de la historia económico-social como la determinante en última instancia del cambio conceptual. Pero de este modo, lejos de quebrar la vieja antinomia entre idealismo y materialismo, contra lo cual justamente toda su teoría se revela, termina una vez más recayendo en ella. Mientras que uno sitúa ese afuera del lado objetivo, el contexto social, él lo sitúa en el lado subjetivo, nos remite a la conciencia incondicionada de los agentes. En todo caso, esto nos lleva nuevamente a oscilar entre uno y otro polo sin lograr todavía quebrar esta antinomia, según se proponía, como vimos. Pero encontramos aquí entonces en el momento de explicar el cambio conceptual el límite del contextualismo discursivo. Los nuevos sentidos que dan origen al surgimiento de los lenguajes no se explicarían ya por el contexto. En definitiva, el cambio lingüístico es el presupuesto sobre el que se funda toda su teoría contextualista discursiva, pero al mismo tiempo es lo que ésta no puede explicar desde sus propias premisas, que escapa a los límites de su contextualismo discursivo. De allí que debe apelar a una instancia externa al mismo, una figura como la del autor, la cual no es más que el modo que encuentra para designar aquello que yace más allá de un cierto orden conceptual
y eventualmente irrumpe trastocándolo. Pero una vez que introduce esta figura, toda su teoría contextualista discursiva pierde sentido respecto justamente del punto crucial, que es cómo se transforman los lenguajes. Esta ya no tendría nada que decirnos. En definitiva, lo que revela esta narrativa tradicional, que, como muchos señalaron, se observa en su obra historiográfica y sobre todo en los fundamentos del pensamiento político moderno, no es una contradicción entre sus propuestas teóricas y su práctica historiográfica, sino ese problema más fundamental que subyace a toda su teoría, ese límite último suyo que termina frustrando su proyecto de desontologizar el pensamiento y que no le permite llevar a cabo y quebrar efectivamente esa antinomia entre ideas y realidades, con esa alternativa obligada entre idealismo y materialismo. Su teoría busca introducir un sentido de discontinuidad en la historia intelectual, busca enfocarse, según señala, en las rupturas, pero carece, sin embargo, de una teoría del cambio en los lenguajes políticos, de un principio de temporalidad intrínseco a la historia intelectual. En su perspectiva, en la medida en que sigue pensando los lenguajes como sistemas de ideas, es decir, como entidades transhistóricas que carecen de un principio de historicidad permanente, como son los modelos de pensamiento, el tiempo, la contingencia, sigue siendo algo que deberá venirles a esto desde afuera, ya sea o bien la emanación de determinaciones objetivas o bien de alguna conciencia condicionada, el atributo de algún tipo de sujeto providencial como sería el autor, ese gran individuo. En última instancia, esto explica que su historiografía tiene un fuerte tono de lo que en el ámbito británico-inglés se conoce como Whig, una visión liberal, una historia de grandes individuos. Bueno, en definitiva, lo que muestra esto es que la introducción de la dimensión performativa del lenguaje aporta un elemento fundamental para dislocar aquella antinomia, pero aún no bastaría por sí misma. Bueno, y es esto, como decía, lo que lo conduce a recaer en los marcos tradicionales de la historia de ideas. Volviendo al ejemplo de los protestantes, como vimos, toda transformación intelectual para él se reduce o bien a redescribir como vicioso lo que era percibido como virtuoso, o bien como virtuoso aquello que era percibido como vicioso. Y esto no solo es una visión demasiado estrecha que excluye la posibilidad de infinitos otros tipos de cambio conceptual que no sea solamente trasvaloraciones, sino que revela hasta qué punto su visión histórica no alcanza aún a distinguir entre ideas, que son entidades transhistóricas que pueden aparecer en todo tiempo y lugar, y lenguaje, que son siempre entidades históricamente determinadas. Que tal o cual práctica sea viciosa o virtuosa es una idea, no constituye por sí mismo un lenguaje, lo cual siempre es algo infinitamente más vasto y complejo que decir que algo es bueno o algo es malo. Los cambios al nivel de las ideas, por otro lado, son en realidad algo muy fácil de observar y de explicar. Si un autor dice en un momento una cosa y luego dice otra cosa, como son el caso de las redefiniciones valorativas de que habla Skinner, está claro que cambió sus ideas. Pero las transformaciones de los lenguajes de base son en cambio fenómenos muy difíciles de observar y sumamente complicados de explicar. Y como veremos, la consideración de la dimensión performativa del lenguaje no llega a comprender estos fenómenos. En el momento de explicar la temporalidad de los lenguajes, por qué estos cambian, se plantean una serie de problemas que la teoría skinneriana ya no alcanza a resolver, lo que lo lleva a apelar así a figuras de un carácter fuertemente místico, como serían esta suerte de individuos superiores, los grandes autores.
La búsqueda de herramientas conceptuales que nos permitan comprender este tipo de fenómenos sin apelar a agentes trascendentes, sin recaer, pero por otro lado, sin por ello recaer en alguna forma de reduccionismo sociológico, nos conduce a las otras escuelas presentes en el campo de la historia intelectual, que es lo que veremos en las clases siguientes.